Buen día, un gusto saludarlos. Daremos inicio al acto de defensa de tesis correspondiente a la carrera de posgrado Maestría en Economía y Política Energético-Ambiental, titulada Factibilidad de suministro de energía eléctrica en los parajes rurales de Aguada de Guzmán, Polanco-Hue y Naucahue, en provincia de Río Negro. Esta tesis ha sido elaborada por el licenciado Lucas Genaro Quinci, Documento Nacional de Identidad número 36.434.752, quien aspira a la obtención del título de posgrado de Magíster en Economía y Política Energético-Ambiental. La dirección de esta tesis ha estado a cargo de la Magíster Ingeniera María del Carmen Rubio y del Magíster Ingeniero Ignacio Sagardoy como co-director de tesis. La totalidad de los integrantes del jurado examinador ha manifestado que la tesis reúne las condiciones para su defensa oral y pública, enviando oportunamente los dictámenes favorables para la realización de este acto. Agradecemos a los miembros del jurado evaluador, doctora licenciada Karina Gusowski, de la Universidad Nacional del Sur, doctora licenciada Marina Jessica Recalde, de la Fundación Bariloche, y doctor ingeniero Mauricio Eduardo Troviano, de la Universidad Nacional de Comahue. Se encuentran presentes la señora coordinadora de posgrado, especialista, contadora Liliana Andrea Cardelli, el señor director de la carrera, magíster ingeniero Rodolfo Nicolás Vitro Vaca, y la coordinadora de la carrera, magíster ingeniera María del Carmen Rubio. El ingeniero Lucas Genaro Quinci comenzará ahora la exposición del trabajo y contará con aproximadamente 40 minutos para el desarrollo del mismo. Los miembros del jurado evaluador podrán realizar preguntas, aclaraciones y ampliaciones una vez culminada la exposición. Ingeniero Lucas Quinci puede comenzar. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Lucas Quinci, soy ingeniero eléctrico. Actualmente trabajo en la Unidad de Energías Renovables del EPEN. Estoy acá para exponer mi trabajo final de la carrera Maestría en Economía Política Energético-Ambiental, dictada por la Fundación Bariloche a través de la Universidad Nacional del Comahue. El título de la tesis es Factibilidad de suministro de energía eléctrica de los parajes Aguada de Guzmán, Polanco-Hue y Naucahue de la provincia de Río Negro. El trabajo tiene como finalidad evaluar la factibilidad de suministro eléctrico de estos parajes por fuentes renovables de tipo solar. Actualmente, estos parajes cuentan con un suministro eléctrico de 16 horas al día. La operación y mantenimiento la hace la empresa Transcomahue. Transcomahue es la empresa de transmisión de energía en 132 kV de la provincia de Río Negro. La Secretaría de Estado de Energía de la provincia de Río Negro asiste a cada habitante con el Plan Calor. El Plan Calor consiste en enviar fondos a municipios y comisiones de fomento para la compra de leña, elementos e insumos calefaccionantes, gracias a los aportes de distintos sectores, que son Secretaría de Estado de Energía, el Departamento de Generación Aislada de la empresa Transcomahue y la empresa INVAP. ¿Sí? Se recopiló información para proponer un abastecimiento de energía eléctrica continuo, seguro y asequible las 24 horas. La idea es poder armar una mini red con paneles solares y abastecer a cada comunidad con un suministro eléctrico estable las 24 horas. Se estudiaron alternativas productivas para aprovechar los recursos renovables y se pensó una política energética que resulte beneficiosa para el proyecto sin perjudicar a los habitantes de cada paraje. Por último, de esta manera se podrá cubrir los costos o parte de los costos de inversión, generando un sentido de permanencia y gran independencia energética, teniendo en cuenta que hoy los costos de generación de energía eléctrica son absorbidos por el Estado de la provincia de Río Negro. La metodología que vamos a utilizar es describir la información de cada comunidad, ¿sí? En función de su ubicación, características principales, infraestructura, abastecimiento de agua, necesidades de calefacción y cocción, y sistema de distribución y generación de energía eléctrica. Con esta información se va a proceder a armar una curva de demanda, la cual nos va a permitir caracterizar el consumo y estimar a priori una red de paneles solares, ¿sí? Esto va a estar también dado en función de la tasa de crecimiento de cada comunidad. Esta cantidad de paneles se va a calcular entonces en la función de demanda de cada paraje, la inclinación de los módulos y la temperatura. Se van a obtener distintos datos meteorológicos,
de páginas de internet para poder calcular la hora solar pico y así estimar una red de paneles acorde al consumo de cada comunidad. Junto al resto de los equipamientos que componen una mini red, como inversor y batería, se va a simular en un programa, ¿sí? Y se van a obtener distintas mini redes para poder evaluar su factibilidad. Este programa se llama Homer Pro. El Homer es un optimizador híbrido de múltiples recursos energéticos, ¿sí? En él se van a comparar distintos casos de estudio, se va a incorporar la generación de molinos eólicos y se va a aumentar la autonomía del banco de baterías para ver cómo se comportan los costos de generación. Y una vez que tengamos la lista de todas las mini redes, se va a ordenar en función de su costo equivalente de energía, ¿sí? Los costos de generación, y la mini red que tenga el mejor costo de generación va a ser la mini red que vamos a elegir. La problemática principal que se desprende de en estas comunidades es un desabastecimiento energético. Solo se abastece 16 horas al día y se lo hace mediante fuente de generación a base de combustible fósil. El combustible es el gas licuado del petróleo, más conocido como el GLP. Este combustible aporta contaminación ambiental y presenta elevados costos logísticos, ¿sí? En esta zona, los meses de invierno, presenta la característica de mucha caída y acumulación de nieve, lo cual hace intransitable los caminos de los parajes y eso me hace aumentar los costos logísticos. La operación y mantenimiento la hace la empresa Trascomagua a través de su departamento de generación aislada, ¿sí? Lo hace mediante un acuerdo con la provincia de Río Negro, ya que la distribuidora local no lo tuvo en cuenta en su contrato de concesión, y los costos de generación de energía eléctrica y de consumo de GLP para calefacción y cocción son absorbidos por la Secretaría de Estado de Energía, por lo que cada comunidad desconoce la valorización de cada unidad energética producida. Entonces, si bien el costo de generación son absorbidos por el Estado, sería importante que las fuentes de generación eléctrica sean estudiadas de manera tal que se logre la combinación óptima de recursos que minimice los costos. El objetivo principal del proyecto es evaluar la factibilidad del suministro eléctrico por fuente renovable de tipo solar fotovoltaica. ¿Sí? De este objetivo se desprende cómo los habitantes cubren la necesidad de energía eléctrica y usos térmicos. La idea es conocer cómo es su día a día en cuanto a las necesidades energéticas. Se busca un anteproyecto de energía solar fotovoltaica que resulte beneficioso técnica y económicamente para el abastecimiento de energía eléctrica. También vamos a clasificar cada paraje en función de su curva característica de demanda y el costo de generación, según el aprovechamiento energético natural que se tenga en cada zona, ¿sí? Cada paraje va a tener asociado una curva de demanda con su costo de generación. Y por último, vamos a poder pronosticar la mejora de abastecimiento de energía eléctrica, ¿sí? Vamos a pasar de 16 horas de suministro eléctrico a un suministro estable por 24 horas, ¿sí? Y además vamos a poder ver las emisiones de gases de efecto invernadero que se van a evitar emitir al ambiente. Estos parajes se encuentran en la provincia de Río Negro. Neuquén y Aguada Guzmán están en la margen sur del Alto Valle Este, ¿sí? En el departamento del Cuy, y Colán Conué está en el departamento 25 de Mayo, en la zona sur. Neuquén es la comunidad más grande, con 192 habitantes, le sigue Aguada Guzmán con 159 y Colán Conué con 114. Basan su economía principalmente en la cría de ganado ovino. La operación y mantenimiento la hace la empresa Trascomagua a través de su departamento de generación aislada. Y desde Secretaría de Estado de Energía se asiste a la comunidad con el denominado Plan Calor, y además incluye la provisión de una cocina y 2 estufas a GLP. La tipología habitacional corresponde a viviendas de construcción precaria con ladrillos de adobe y pisos de hormigón o de tierra. ¿Sí? Eso es importante para la última parte de la presentación. Bien, el abastecimiento de agua. Según la Organización Mundial de la Salud, el consumo por habitante debe ser de 50 litros por día, considerando las actividades de agricultura, industria y conservación de ecosistemas. Esta cantidad se eleva a 180 a 200 litros de habitante por día. Cada paraje cuenta con bombas trifásicas sumergibles, que si se tiene en cuenta las características de las bombas y este consumo, deberían funcionar aproximadamente 8 horas al día. Esto no es un problema, ya que se suministra 16 horas de energía eléctrica. Los sistemas de calefacción
¿sí? Estos sistemas se resuelven con gas envasado, tanto en viviendas como en edificios públicos, y este combustible es provisto por el Estado a través de un acuerdo que se hizo con YPF Gas y no tiene ningún costo para el usuario. En los meses de invierno, dadas las condiciones climáticas, se refuerza la calefacción con leña y estufas eléctricas. Las estufas eléctricas son un peligro para todo lo que son las redes aisladas. Se presenta una tabla con los consumos de GLP para calefacción y cocción del 2020 y se puede ver que el mayor consumo se lo llevan los edificios públicos, que va del 62% al 70%. Los sistemas de energía eléctrica, sí, sistema de generación y distribución eléctrica, cada paraje cuenta con 2 grupos generadores, cada uno funciona 8 horas. Además, en cada comunidad se cuenta con instalaciones de paneles solares por medio del programa PERMER. El programa PERMER, en la actualidad ya no está vigente, es el programa de energías renovables de mercados rurales. Esos paneles no se van a tener en cuenta para el proyecto porque son propios de las escuelas. La red eléctrica de distribución de energía es en media y baja tensión. Nauquahuen es el único paraje que cuenta con media tensión y transformadores. Cada vivienda presenta pilares termoleados con sus respectivas protecciones eléctricas. Existen artefactos de alumbrado público y los grupos generadores se encuentran resguardados por una sala de máquinas. Para poder armar la curva de consumo, una vez establecida toda la información, en el año 2016-2017, a través de, según encomendado por Secretaría de Estado de Energía, el INVAP realizó estudios en estas comunidades y midió la demanda de un día en los 3 parajes, ¿sí? Lo cual le permitió establecer las siguientes curvas de demanda, ¿sí? Yo lo que hice fue utilizar estas curvas de demanda en 24 horas y pasar los valores energéticos horarios a porcentaje. Entonces me permitía decir que, por ejemplo, en Aguada Guzmán, de las 2 a las 5 de la mañana se estará consumiendo el 3% de la energía. Por otra parte, información provista por Trascomahue. Trascomahue tiene medidores a la salida de los grupos generadores para contabilizar la energía que se inyecta en cada comunidad. Este registro lo lleva de manera trimestral o mensual, dependiendo cuando asista a cada paraje. Yo lo que hice fue reunir la información de manera trimestral y lo presenté en el gráfico de barras, ¿sí? Se puede ver que Nauquahuen, que es la barra gris, presenta casi el doble de consumo del resto de los parajes. En cuanto al gráfico de línea, el gráfico de línea es el consumo en kilogramos de GLP para generar energía eléctrica, y se puede observar que no hay cierta linealidad entre un gráfico y otro. Cuando hice las averiguaciones desde Secretaría de Estado de Energía, me informaron que ese registro que ellos llevan es a pedido de la recarga del tanque de combustible, por lo que no me servía como una medida directa para utilizar para la demanda de energía eléctrica. Por lo tanto, yo lo que hice fue quedarme con las curvas que estableció el INVAP, ¿sí? En 24 horas, y la demanda de energía eléctrica que medía Trascomahue en 16 horas. Perfecto. El INVAP lo que hizo fue medir la energía de un día, de un determinado mes, y consideró constante la energía de todos los días de ese mismo mes. Dice, para pasar a otro mes, lo que hizo fue utilizar factores de multiplicación. Estos factores de multiplicación se obtienen también del programa Homer Pro y son factores que dependen de la ubicación del paraje y el perfil de consumo. Por ejemplo, en Aguada Guzmán la energía se midió un día del mes de noviembre y para pasar al mes de diciembre lo único que se hizo fue multiplicar por 1,02. Si quisiéramos pasar otro mes, multiplicamos por el factor de ese mes y así respectivamente para todos los meses. Yo, en este caso, lo que hice fue evaluar cómo se comportaba la variación de estos factores y estudié la variación del consumo de Trascomahue, lo que informaba Trascomahue. Donde me resultó más conservador utilizar estos factores, utilicé los factores, y donde me resultó más conservador utilicé la energía que ya provenía desde Trascomahue. Donde me resultó más conservador utilizar estos factores fue en Aguada Guzmán y Polanco 9. La energía de cada mes la corregí con el factor del mes por la energía trimestral que me informaba Trascomahue dividido la suma de los factores de los trimestres. De esta manera, cada mes iba a tener su valor energético para Aguada Guzmán y Polanco 9
pero en el caso de Napoven voy a tener meses con energía idéntica, ya que esos, por ejemplo, desde enero a abril, Transcomaven me informó la demanda de energía de manera cuatrimestral. Lo que hice fue dividirla por 4 y la expresé para cada mes. De todas formas, las curvas de demanda mensuales son casi idénticas, ¿sí? Las variaciones son idénticas, y se puede ver el gran consumo que tiene el paraje Napoven. Una vez obtenido esta energía mensual, lo que se hace es dividir por la cantidad de días que tiene el mes y utilizar la tabla, la curva del INVAP, donde cada hora tenía un porcentaje de energía. Para poder dimensionar la mini red, se estudió el recurso energético de cada zona, la tasa de crecimiento poblacional y la combinación óptima de los elementos que componen la mini red. El recurso energético de cada zona se sacan datos de las páginas de internet, del Global Solar Atlas y Global Wind Atlas. La tasa de crecimiento poblacional se saca de los datos del INDEC y la CEPAL, ¿sí? De esta manera, nos queda una tasa de crecimiento anual de 2,27% para Guadalajara Guzmán, 1,94% para Colanconé y 0,89% para Naucabón. En el diseño de la mini red se plantea con energía fotovoltaica, combinándola con el uso de los grupos electrógenos, ¿sí? Agregando como respaldo la energía almacenada en las baterías. De esta manera vamos a reducir los costos de generación, tener un abastecimiento de energía eléctrica asequible y bajar las emisiones de gases de efecto invernadero, tener un sistema capaz de abastecer la demanda de energía eléctrica en los meses con menor radiación solar, ¿sí? Los meses de invierno, y los grupos generadores van a quedar como uso auxiliar. Como dato extra, las consideraciones económicas, se tomó un dólar igual a 95 pesos, que era el valor que estaba el dólar en junio de 2021. El unifilar, contamos con dos barras de energía, una de corriente alterna y la otra de continua. Los dos grupos generadores se van a inyectar la energía a la barra de alterna. El paraje va a estar alimentado por la barra de alterna y entre las dos barras se van a comunicar a través del inversor y los paneles solares van a inyectar la energía continua a la barra de corriente continua y la batería va a producir su carga y descarga a través de la barra de continua. Los equipos de interconexión, tenemos los módulos solares de 325 watts, baterías de 132 amperes, 12 volts, inversores de 45 kilowatts y un rendimiento mayor al 95%, y los datos económicos de los grupos generadores fueron obtenidos de distintos presupuestos de la empresa Transcomaven. En la primera simulación no se van a considerar los aerogeneradores y el costo de operación y mantenimiento de los paneles, baterías e inversores es cero de cada uno porque se contemplan en el costo de operación y mantenimiento del sistema completo, ¿sí? Esto también se sacó de presupuestos de la empresa Transcomaven. Entonces, lo primero que hacemos es calcular la cantidad de paneles en función de la demanda, la hora solar pico y la potencia real de cada panel. Luego se va a tener la batería, ¿sí? Con su energía unitaria y el costo de cada batería. Lo mismo para el inversor, potencia unitaria y costo del inversor. Y los datos económicos de los grupos generadores. Toda esta información se va a inyectar al programa Homer Pro, y el programa Homer Pro lo que va a hacer es simular con toda esta información mini redes con distinta composición de estos elementos, ¿sí? Lo que nosotros le vamos a pedir al programa es que lo ordene según el costo equivalente de la energía. De esta manera vamos a obtener la mini red con menor costo equivalente de la energía, que es una mini red en Aguada Guzmán con 150 kW de paneles, 272 baterías, una potencia de inversor de 32 kW, Polanco 9, 120 kW de paneles, 244 baterías y 26,7 kW de inversor. Naucabén, 279 kW de paneles, 544 baterías y 53 kW potencia del inversor. Los costos de generación son 0,539 para Guadalajara Guzmán y Polanco 9 y baja en Naucabén a 0,529. Las consideraciones, los resultados económicos, ¿sí? Lo más importante es ver el periodo de amortización que tiene cada mini red, ¿sí? En el gráfico que vemos a la derecha tenemos la curva, la recta que queda por encima es la curva de inversión de la mini red base con paneles solares y la curva que queda por debajo es generar la misma energía con
solamente con los grupos generadores. Donde se cortan las curvas es el periodo de amortización, el tiempo de amortización, que va de los 2,1 años para Colanco-Nuez, 2,3 para Guaduzmán y 3,1 para Nauquahuen. Las emisiones de gases, las emisiones de dióxido de carbono evitadas para Guaduzmán nos da en los 10 años que dura el proyecto 980.000 kilos, Colanco-Nuez 870.000 y Nauquahuen 1.800.000 kilos evitados. Si se consideran los tres parajes, se van a estar evitando 3.670 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Según el Acuerdo de París y el comercio de bonos verdes que hay, ¿sí? Se estima que para el 2030 un bono verde esté por encima de los $100. Un bono verde equivale a una tonelada de dióxido de carbono evitada. Si multiplicamos $100 por esta cantidad, nos estará dando $370.000, que es un número importante para poder mejorar aún más el proyecto. Una vez que tengamos la mini-red base y con la cantidad de paneles solares, vamos a empezar a variar su composición para ver cómo se comportan los costos de generación. Acá se tienen tres cosas a considerar. ¿Sí? La primera es modificar la reserva operativa para poder aumentar la autonomía del banco de baterías. La segunda es agregar aerogeneradores y simular con generadores de 3 kilowatts a una velocidad del viento igual a la velocidad del viento promedio que hay en cada zona y evaluar la opción de conectar a cada paraje al sistema argentino de interconexión. Para lo que es autonomía, se simuló, ¿sí? Se aumentó la reserva operativa de potencia y se llegó a una autonomía de casi 2 días, lo cual es muchísimo para una mini-red, para una comunidad. Acá se elevan considerablemente los costos, ¿sí? Sigue siendo mejor la mini-red del caso base, pero si tenemos en cuenta la tecnología actual para generar energía eléctrica, esta mini-red la mejora a los 3,8 años en Aguado Guzmán, 4,3 en Colanco-Nuez y 4,7 para Nauquahuen. No estaría nada mal. Lo que es generación eólica, se hizo la simulación a la intensidad de viento promedio de cada zona y se vio que en 2 de las comunidades el costo de generación bajaba, pero en una bajaba considerablemente, en Colanco-Nuez. En mi opinión personal, la única comunidad en la que yo haría el estudio para incorporar molinos eólicos sería en Colanco-Nuez por la evidencia de cómo bajan los costos, ¿sí? Hay que tener en cuenta que para inyectar energía a través de los molinos eólicos hay que hacer estudios que duran aproximadamente 1 año y esto tiene un costo asociado, ¿sí? Por lo que no lo recomendaría para Aguado Guzmán, que estamos muy cerca de la propuesta original. Para conectar los parajes a la red de 13,2 kV, ¿sí? Se tienen en cuenta los costos de inversión de la red, operación y mantenimiento y el precio de la energía. ¿Sí? Se calcula la inversión que hay que hacer para construir la red en función de los kilómetros y se la compara con el costo asociado a la mini-red del caso base, que es la de los paneles solares. Obteniendo como resultado una distancia óptima para conectar en Aguado Guzmán de 17 kilómetros, 15 kilómetros para Colanco-Nuez y 33 para Nauquahuen. Como el suministro eléctrico de estas características más cercano está sobre la ruta provincial 23, que es una ruta que va por el sur de Río Negro, hay una línea que acompaña esta traza de la ruta 113,2 y la distancia entre cada paraje y esta línea es muchísimo mayor a la distancia aquí expresada, por lo cual no sería factible conectar los parajes a una red comparados con los costos de construir una mini-red de tipo solar. De esta manera, podemos decir entonces que la mejor mini-red para abastecer de energía eléctrica a las 24 horas a cada comunidad es las expresadas al principio con 150 kW de paneles en Aguado Guzmán, 120 kW de paneles en Colanco-Nuez y 279 kW de paneles en Nauquahuen. Como información adicional, ¿sí? Se verificó la inclinación del ángulo a través de un programa del PVSIS, que es un programa para calcular instalaciones solares del tipo aislada y conectadas a la red. Se verificaron los 3 ángulos
en las tres épocas, en realidad son 2 épocas del año, y el ángulo que me da el rendimiento anual, ¿sí? Y según las simulaciones, el ángulo que me maximiza la cantidad de energía generada y me minimiza los costos es el ángulo que me da la inclinación óptima en el rendimiento anual, con 38 grados para Guada Guzmán, 40 grados para Polanco 9 y 38 para Naupauen. Una vez establecida la mini-red que vamos a instalar en cada comunidad, se pensó en cómo vamos a implementarla, esta mini-red, ¿sí? La idea es presentar alternativas de consumo para poder utilizar al máximo la energía que proviene de esta mini-red y de esta manera poder bajar los costos equivalentes de la energía. Y se pensó también en una política energética que me permita mantener el aumento de la demanda, ¿sí?, a lo largo de los 10 años, considerando estrategias de consumo, eficiencia energética y un plan de subsidios. Las dos alternativas que presento, la primera es la producción de plantaciones de alfalfa, ¿sí? La idea es poder cultivar hectáreas de alfalfa para poder alimentar la cría de animales ovinos. De esta manera se va a poder vincular el costo de la energía con la producción de estos animales. Y la segunda es aprovechamiento eléctrico para usos térmicos. La idea acá es extraer toda la energía que sobre de la mini-red y utilizarla para usos de cocción. En la primera alternativa, lo que es plantaciones de cultivo de alfalfa, se agrega como demanda de energía eléctrica la demanda de las bombas de riego. Los costos estimados de la producción de alfalfa se agregan como costos de operación y mantenimiento del sistema completo, y en función del riego que necesito por hectárea, la bomba de agua y el consumo que tiene por día y el consumo promedio anual, se calcula la cantidad de hectáreas máxima que voy a poder regar para minimizar al máximo, ¿sí?, los costos equivalente de la energía. Entonces, si consideramos un cordero de 12 kilos en la zona que cuesta $48 y hacemos la división con el costo equivalente de la energía, vamos a obtener una especie de rendimiento que me va a significar un cordero en Aguada Guzmán me representa 90,54 kWh, un cordero en Polanco 9 me representa 90,71 kWh, y un cordero en Naupauen me representa 91,92 kWh. En cuanto a la segunda alternativa, la idea es aprovechar al máximo el exceso de energía que hay en las mini-redes, ¿sí? A través del exceso de energía nosotros vamos a poder pasar mediante la equivalencia de que 1 kilogramo de GLP equivale a 13,38 kWh, vamos a obtener el consumo, en realidad los kilogramos equivalentes de GLP, ¿sí? Si respetamos la tarifa del GLP y lo pasamos a dólares, vamos a tener un ahorro en los 10 años de $1 millón en Aguada Guzmán, $900.000 en Polanco 9 y $1.800.000 en Naupauen. Pero imagínense si todos los habitantes, los meses de invierno, cambian sus equipos de cocción de GLP a equipos eléctricos. La mini-red no va a dar abasto. Si se pensara en otra alternativa como usos de calefacción, ¿sí?, en los meses de verano, que es los meses donde más me sobra energía, no tendría mucho que calefaccionar, ¿sí? Entonces, como no se cuenta con medidores inteligentes que me puedan discriminar y separar los distintos usos de la energía eléctrica, por ahí esta alternativa no es muy viable, digamos. Y por último, para la política energética de consumo, ¿sí?, se pretende un consumo lineal de la demanda. Acá la idea es tener un consumo responsable entre las personas que habitan las comunidades, ¿sí? Se va a pasar de 16 horas a un suministro estable de 24 horas, van a aparecer consumos no estimados que me aumenten la demanda a una tasa que no fue contemplada. Entonces se propone emplear una política energética que incluya dentro de su objetivo un aumento lineal de la demanda. Nosotros vamos a partir de un consumo de energía eléctrica a un consumo controlado, ¿sí? Dentro del proceso vamos a tener la asistencia de los entes, que son Secretaría de Estado de Energía de la provincia de Río Negro, las comisiones de fomento, la empresa Trascomahue, aportando mano de obra y un plan de subsidios. Todo va a quedar sujeto al precio del PLP, la tasa de crecimiento de cada comunidad y la macroeconomía que tenga el país. Para la política presento 3 estrategias. El consumo comunitario, la idea es construir edificios de consumo compartido.
centro de lavados o freezers comunitarios donde todos los habitantes vayan y utilicen estos centros. ¿Sí? La idea es evitar que cada habitante de su vivienda conecte electrodomésticos ineficientes. La segunda estrategia es premiar el uso de eficiencia energética dentro de las viviendas, implementar una tarifa eléctrica en conjunto al etiquetado de vivienda. Acá la idea es crear una tarifa eléctrica para poder cobrarle un servicio cobrarle el servicio eléctrico que esté en función de un subsidio que venga aparejado con la eficiencia que tenga cada vivienda. Y la última es disminuir el consumo eléctrico de los edificios públicos. Acá surge la particularidad que si dividimos el consumo total de cada comunidad y lo dividimos por la cantidad de habitantes, vamos a obtener un número muy elevado. Lo cual me hace pensar, tal como pasaba con los consumos de GLP para cocción y calefacción, es que el mayor consumo de energía eléctrica se lo estén llevando los edificios públicos. Acá sería bueno colocar medidores o contadores de consumo para poder confeccionar su propia curva de demanda. Para la segunda estrategia, la tarifa eléctrica que se pretende es un cargo fijo, ¿sí? Que va a venir dado por la extensión de la red de distribución eléctrica, un cargo variable que está asociado al costo de generación de la mini red, y si se tiene en cuenta por vivienda 113 kWh por mes, integrado por elementos de aseo, bomba de agua, comunicación, refrigeración, iluminación y entretenimiento, vamos a tener un cargo por servicio eléctrico de $65 en Aguada Guzmán, 64 para Colanco y 68 para Naucahuen, que si se pasa a Cordero es aproximadamente 1,34 Cordero por mes, lo cual representa una tarifa muy elevada si la comparamos con el resto de la provincia. Es por eso que la idea es aplicar un plan de subsidios, ¿sí? Que esté en función de la eficiencia de las viviendas. Acá la idea es armar 3 escalones de eficiencia. ¿Sí? Hay que considerar que esta zona y estos habitantes tienen viviendas precarias, que la eficiencia que le vamos a pedir tiene que ser base, la mínima eficiencia posible, desde que tenga todos los vidrios sanos de las ventanas, que tenga las aberturas en condiciones, que la disposición de luminaria sea acorde a los espacios que tiene en cada vivienda, que tenga separada la cantidad de circuitos de iluminación, que no tenga agujeros en los techos, que en lo posible el piso sea de hormigón y la separación entre el piso y la puerta sea mínima. Entonces, en función a eso, vamos a poder establecer los siguientes factores de multiplicación para obtener un cargo de servicio eléctrico por mes, si lo pasamos a pesos, en viviendas de eficiencia alta de 900 pesos, eficiencia media 1.200 y eficiencia baja 1.500. ¿Sí? En el resto de los parajes representan los mismos números. Si lo pasamos a Cordero, vamos a tener el cargo de servicio eléctrico por año, van a representar 2,5 corderos en vivienda de eficiencia alta y 3 corderos en eficiencia media y 4 en eficiencia baja, ¿sí? Para lo que es Aguada Guzmán. Colanco es idéntico y Naucahuen aumenta un poco la cantidad de corderos, ¿sí? Pero es por año. De esta manera se va a establecer un subsidio del 85% para viviendas con eficiencia alta, 80% para viviendas con eficiencia media y 75% para viviendas con eficiencia baja. Acá hay que tener en cuenta lo siguiente: estas tarifas ahora resultan por debajo en comparación al resto de la provincia. Pero como la distribuidora local no está presente, va a ser una decisión política de las autoridades que manejen estos sistemas, que operen y mantengan estos sistemas para aplicarlas o no. El suministro de energía eléctrica hoy no tiene ningún costo para la comunidad, ¿sí? Es importante implementar un método de pago que sea accesible y que no dañe la economía de cada comunidad. Y si no se tiene en cuenta esto, puede llegar a ser perjudicial para un proyecto territorial que tenga la provincia, ¿sí? Por lo que tiene que hacerse con sumo cuidado y poner en foco los ciudadanos que están en estas comunidades. Por último, las conclusiones. En el proyecto se presentaron distintas problemáticas que hacen al desabastecimiento de energía eléctrica. Cuentan con 16 horas de suministro eléctrico. La distribuidora local no los tuvo en cuenta en el contrato de concesión. La Secretaría de Estado de Energía absorbe todos los costos de generación, por lo que cada comunidad desconoce la valorización de cada unidad energética producida.
Se describió la situación actual de cada paraje, la ubicación, cantidad de familias, abastecimiento de agua, sistema de calefacción y cocción, sistema de distribución y generación de energía eléctrica. Se dimensionó la red necesaria para cubrir la demanda según el recurso energético disponible en cada zona. Se estudiaron distintas alternativas. Tenemos más horas de autonomía y la incorporación de molinos eólicos para ver cómo se comportaba el costo de generación. Y se calculó la distancia óptima conveniente para conectar los parajes a la red del Sistema Argentino de Interconexión, lo cual nos permite concluir que el motivo por el cual los parajes Aguada Guzmán, Polanco 9 y Neuquén están aislados de la red eléctrica y que a su vez no presentan un suministro eléctrico disponible las 24 horas del día es debido a que no se han destinado los fondos necesarios para cubrir el abastecimiento. El costo de construcción de una red eléctrica óptima, como el de abastecer de energía eléctrica mediante la generación actual, ¿sí?, presentan costos muy elevados. La construcción de un tendido eléctrico al suministro de media tensión que se encuentra sobre la ruta 23 es inviable por la cantidad de kilómetros que existen entre cada paraje y el suministro. Si bien las comunidades cumplen técnicamente con la factibilidad de conexión a la red del Sistema Argentino de Interconexión, no sucede lo mismo en la situación económica, ya que el análisis del reciente proyecto confirma que la mejor opción es un sistema híbrido similar al propuesto en el proyecto, con 150 kW de paneles en Aguada Guzmán, 120 kW de paneles en Polanco 9 y 279 kW de paneles en Neuquén. A su vez, vimos alternativas productivas, ¿sí? Mostramos el cultivo de alfalfa, donde se podía vincular el costo de generación con la producción de estos animales, y el aprovechamiento eléctrico para usos térmicos, que si se tiene en cuenta los meses que más exceso de energía tenemos en la microred, por ahí no es muy favorable utilizar esta alternativa. Por lo cual, la alternativa propuesta, el cultivo de alfalfa, ¿sí?, además de brindar un abastecimiento eléctrico seguro, trae como beneficio poder alimentar al ganado ovino, lo cual representará una mejora en las condiciones económicas y a su vez impactará en la calidad de vida, como así también en el entorno social. Por último, en la implementación de la microred, con la política energética denominada como aumento lineal de la demanda, se presentaron 3 estrategias: consumo comunitario, premiar el uso de eficiencia energética y la disminución del consumo eléctrico. ¿Sí? Vamos a pasar de 16 horas de suministro de energía eléctrica a un suministro eléctrico evitable por 24 horas. Van a aparecer consumo no estimado y la tasa de demanda va a aumentar a un ritmo que no se contempló en el proyecto y la microred va a quedar obsoleta al poco tiempo. Por otra parte, al tener servicio continuo de energía eléctrica, ¿sí?, los habitantes dispersos y alejados de los parajes pueden trasladarse, decidiendo instalarse en las inmediaciones de la comunidad para poder cubrir su necesidad de energía eléctrica, lo cual va a aumentar aún más la demanda. Entonces, estas estrategias nos van a permitir controlar el aumento de consumo, creando una tarifa por el servicio e inculcando la eficiencia energética. Sin olvidar que a la fecha el servicio de energía eléctrica no tiene ningún costo, ¿sí?, y puede ser contraproducente para un plan territorial de la provincia que tenga como fin evitar la emigración de estos pobladores a las grandes ciudades. Y para terminar, me gustaría dejar una reflexión. Yo, cuando comencé este proyecto, desconocía las comunidades. El estudio surgió de ver cómo en el trabajo actual que estaba en ese momento presentaban los grupos que iban a instalar en estas comunidades, y siempre busqué la rentabilidad económica que me mostrara que generar con energía eléctrica con la microred de paneles solares era muchísimo mejor que generar con los grupos generadores. Con el paso del tiempo pude conocer comunidades idénticas, pero en la provincia de Neuquén, ¿sí? Pude conocer sus condiciones de vida, sus formas de vida, cómo era el día a día y cómo utilizaban la energía que disponían. Y pude ver que cualquier cambio que nosotros hagamos, que le ofrezcamos, ¿sí?, a ellos les puede cambiar la vida. No hay un parámetro que sirva de métrica para medir la rentabilidad social que tiene un proyecto de este estilo, ¿sí?, desde la decisión política de estudiar la fuente de generación de energía eléctrica para bajar los costos, puede derivar incluso directamente en la mejora sanitaria, educativa, económica y muchísimas más esferas que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Así que muchas gracias, espero que les haya gustado y bueno, con esto
Gracias, ingeniero Kinsey. A partir de este momento, los miembros del jurado pueden comenzar a realizar consultas o ampliaciones ante cita en el orden que ustedes deseen. Doctora Usovsky, doctora Recalde, doctor Troviano. Bueno, si quieren, arranco yo. Arranco con una felicitación a Lucas y a sus directores Gracias. por acompañarnos en el camino. La verdad es que se nota muchísimo a lo largo de la tesis, Lucas, y en la exposición, que son temas que manejas mucho cotidianamente, que tenés mucho conocimiento sobre la situación, sobre la información, etcétera, lo cual está muy bueno. Es muy bueno que hayas podido vincular tu desarrollo laboral con la tesis, que siempre facilita bastante, un camino que es bastante difícil para los maestrandos. Así que en eso te felicito. La tesis me pareció muy interesante y, como te decía recién, se nota que manejas muchísima información y, sobre todo, y en relación con lo último que mostraste, se nota que abordaste un tema que puede ser de mucho impacto para el desarrollo local de la comunidad, y en ese sentido espero que puedas dar un paso con el trabajo y que eso sirva para el organismo para poder hacer algo de política con eso. Te dejo un par de preguntas, algo que me surgió cuando lo leí y que recién cuando remarcaste, te quiero hacer una consulta más desde tu perspectiva y cómo podría implementarse. Vos mencionaste al inicio que las comunidades desconocen, que por la forma en las cuales se le abastece la energía, las comunidades desconocen el costo de la energía. Y recién cuando hablabas, al final volviste a mencionar que a la fecha para ellos no tiene el costo del servicio eléctrico. Entonces, para vos, ¿cuál podría ser la principal barrera en términos de impacto, de la implementación de este tipo de política en las comunidades, sobre todo cuando hablas de esto de, bueno, mejorar el consumo de energía en los hogares, etcétera? ¿Cuál podría ser el principal problema que se enfrentaría el organismo si quisiera implementar este tipo de políticas? Es difícil, pero por ahí como pensando cuál podría ser la principal barrera que se te ocurre y cómo se podría salvar de alguna forma, si es con un tipo de política de comunicación, etcétera. Y después, quizás, incentivar a que profundices un poco más el análisis económico, no ahora obviamente, sino como a futuro, en términos de sensibilidades. Vos trabajaste con un dólar, bueno, ¿qué pasa si varía el precio del dólar, si varía el precio de los equipamientos, etcétera? En esa parte, por ahí me parece que para el organismo y para vos en un futuro puede ser interesante trabajar un poco más con esa parte para ver cómo varía la rentabilidad del proyecto, y eso te puede servir también para buscar, le puede servir al organismo para buscar fuentes de financiamiento, etc. Pero bueno, nada, solamente eso como recomendación, y la pregunta, si se te ocurre, bueno, cuál es la principal barrera así que se puede enfrentar, y felicitarte, y felicitar al resto a tus directores. Bien. Bueno, yo no sé si llamarlo por ahí como barrera, sino he conocido casos donde hay habitantes que están dispuestos a abonar un servicio por un servicio mejor, ¿sí? Y hay otros que quizás no quieran mejorar el servicio, y por ahí quizás ahí aparezca la barrera de que no quieran pagar el servicio eléctrico. Pero si quizás la implementación de tarifa viene aparejado con una implementación de un emprendimiento, como por ejemplo los cultivos que me sirvan para generar alfalfa, y quizás en vez de alimentar la cría ovino, lo utilizo para venderla. Entonces, ahí es como que se vincula un costo con otro que a ellos les pueda facilitar poder abonar ese costo, pero ellos nunca pagaron por el servicio eléctrico. Seguramente sea difícil poder implementarlo, pero como te digo, conozco casos que hay muchos habitantes que quieren mejorar el servicio, quieren tener mejor servicio, mejores para cubrir sus necesidades, y están dispuestos a abonar un poco más, o abonar, incluso en este caso es abonar algo que antes no abonaban para tener suministro eléctrico 24 horas. Que quizás no sea mucha la diferencia de pasar de 16 a 24 horas, pero se nota el cambio, y es
un tercio más del día que van a tener energía eléctrica. Bueno, muchas gracias, Lucas. Bueno, hola Lucas, ¿cómo estás? Eh, per- yo también quería felicitarte, al igual me sumo a las palabras de Marina. Lo que más me interesó de haber leído tu tesis fue justamente este tema de que cómo uno desde la academia, ¿sí?, puede plantear proyectos que le pueden cambiar la vida a la gente, ¿no? Eh, a veces uno desde la academia trabaja en temas que por ahí están alejados de la vida de las poblaciones, así que tu proyecto me gustó mucho leerlo y más me gustó escucharte. Creo que tu presentación oral inclusive hasta mejoró tu presentación escrita, porque fuiste muy claro, muy conciso. Algunas cosas que a mí no me habían quedado claras cuando la leí, me quedaron claras cuando en tu presentación oral, o sea que eso efectivamente es una virtud, un punto a favor. No siempre las presentaciones orales eh, logran sacar lo mejor de uno. Así que la verdad, Lucas, te felicito. Gracias. Y también felicito a tus directores y codirectores que han hecho un esfuerzo junto a vos en obtener estos resultados. Yo, respecto a tu trabajo, yo quería hacerte, eh, bueno, quería hacerte tres preguntas, ¿no? Sí. Voy a hacer dos preguntas que están muy conectadas a tu tesis y una tercera pregunta que está medio desconectada, pero que me surgió mientras te escuchaba. Las primeras dos preguntas. ¿Quién haría el mantenimiento de estas mini redes? Y eso es muy importante. Cuando uno tiene un proyecto tecnológico, si cualquier proyecto tecnológico, uno debe incorporar dentro de su costo nivelado el mantenimiento, ¿no? Entonces, ¿quién va a hacer el mantenimiento? ¿De dónde va a salir la gente que va a hacer ese mantenimiento? Si dentro de las localidades hay eh, eh, capital humano como para poder hacer ese mantenimiento, ¿sí? La segunda pregunta que te hago es, podrías pensar o evaluar el impacto sobre el nivel de empleo de un emprendimiento como este? ¿Cuánto empleo generaría? Así como a grosso modo, me decís, Karina, mira, generaría tanto empleo. ¿Y qué derramas podría generar sobre el aparato productivo? ¿Sobre qué sectores de esas comunidades? ¿Sí? Y la tercera pregunta, que está desconectado con tu trabajo, pero igual te la hago. Estas localidades eh, eh, que vos analizaste, ¿no tienen la posibilidad de ser abastecidas con gas? O sea, no te podés subir a ningún gasoducto para abastecer, porque bueno, vos sabés que una cosa es abastecerse con gas, que es ininterrumpible, y otra cosa es abastecerse con renovable. Entonces, pensaba, no existe la posibilidad de subirse a algún gasoducto o algún ramal. Esas tres preguntas. Bien. Bueno, la primera fue quién se iba a ocupar de operar y mantener la mini red. Eso lo seguirá haciendo Trascomahue, su departamento de generación aislada. Incluso en la actualidad hay una obra iniciada de una mini red en Naupahuén, que va alrededor del 50-54%, y una vez que quede en servicio, la va a operar y mantener Trascomahue. Respecto a si hay capital humano para poder atender estas mini redes en cada paraje, a la fecha hay personas que se encargan de la utilización de los grupos, ¿sí? Son los que manejan
la marcha y parada de cada grupo, y lo que es cuestiones de energía solar, tanto paneles solares como baterías y los inversores no conllevan mucho mantenimiento, más allá de un pequeño mantenimiento una vez cada 6 meses que tengan quizás que limpiar la tierra o la suciedad que adquiera el panel, o cortar la maleza que se produzca alrededor de la mini red, o incluso la caída de nieve, ¿sí? Tener cuidado que no se acumule la cantidad de nieve que no me permita que el sol llegue a los paneles. Después se podría pensar en un plan de capacitación para las personas que habitan en cada comunidad para que conozcan los sistemas y estén capacitados quizás para poder conectar los paneles, un curso de baterías, un curso de inversores, cómo funcionan. Yo considero que lo que es utilización de grupos generadores ya saben, ya están acostumbrados porque Trascomahue viene del 2018 implementando técnicas de mejora en cada paraje y ha instalado estos grupos y son los que hacen la marcha y parada, son los habitantes de esta comunidad. Después, la cantidad de personas que tendrían trabajo, y eso habría que evaluarlo en función de los mantenimientos que se requieran en las mini-redes, ¿sí? La limpieza, mantenimiento del cerco y cuestiones que hagan del día a día, pero de las instalaciones de la mini-red. Lo que es operación y mantenimiento de los paneles, baterías e inversores no requiere mucho mantenimiento. Esto es una ventaja frente a otras fuentes de generación. Después, respecto al gasoducto, no hay ningún gasoducto cercano. Habría que evaluar la factibilidad de conectar cada comunidad al gasoducto que se encuentre más próximo posible. ¿Sí? Así como se hizo con la red eléctrica, sería bueno evaluar, ¿sí? Eso podría ser una línea futura de investigación, a evaluar, a conectar al gasoducto más cercano, que creo que había salido un proyecto que iban a hacer un gasoducto hacia el Bolsón. ¿Sí? Eso sería una posibilidad de estudiar a ver qué costo tiene, qué costo asociado y cómo se compara con el costo de la mini-red, porque incluso tener gas natural ahí mejoraría no solo la energía eléctrica, sino los usos térmicos, tanto para calefacción y cocción. No sé si me quedó alguna por contestar. No, sí, yo quería, ahí me parece bárbaro las contestaciones. No, quería decirte que ahí hay que trabajar mucho sobre la estructura de gobernanza, ¿no? Que es lo que decía Marina, principalmente para que las políticas sean bottom-up, o sea, las políticas, porque una de las cosas por las cuales no han funcionado algunas políticas como el PERMER en el norte, es porque justamente las comunidades no se hicieron, no se adueñaron de los proyectos, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que hay que trabajar cuando uno desarrolla este tipo de proyectos en las comunidades es que efectivamente la comunidad participe de las decisiones de las políticas. Entonces, lo que vos decías recién, bueno, hacer talleres, capacitaciones, involucrar a la comunidad, ¿sí? En este tipo de proyectos para que se hagan cargo ellos mismos de la importancia de la energía, ¿sí? Es lo que le da sostenibilidad al proyecto en el largo plazo. Eso es por lo menos lo que se vio con los programas como el PERMER en el norte. Te felicito, Lucas, Gracias. y verdad, gran trabajo. Gracias. Lucas. Bueno, felicitaciones por la presentación, por el trabajo. La verdad que muy bien escrito. La presentación muy sólida y muy fluida. Así que el trabajo muy interesante. Me encanta esto de bajar a la tierra un proyecto y ver cómo mejorarle la calidad de la vida a las personas. Así que eso me gustó mucho. Yo tengo algunas consultas un poco más técnicas, tal vez por mi perfil.
Una es que yo te la consulté en su momento, pero no me quedó claro si podés tal vez ir a alguna diapositiva donde tenés el esquema de conexiones propuesto de paneles, donde están el DC-Link y el enlace de alterno. Sí. Que vos tenés. Yo te consulté por el inversor, a mí me parece que ese inversor no tiene... sí, se puede pero bueno, sí, no sé si te doy mucho lío con una presentación, pero... Porque vos conectás al DC-Link directamente las baterías y los paneles. Sí. Entiendo que el inversor propuesto tiene regulación de carga de batería. Sí. Pero si vos conectás al mismo DC-Link los paneles solares, no podés hacer MPPT, ¿viste? Entonces, a mí me parece que deberían ir reguladores continua entre el DC-Link y los paneles. Porque si no, el punto de tensión de operación de los paneles te lo va a imponer la tensión de la batería. Y no es lo mismo. ¿Viste? Claro, sí, te entiendo. O sea, de los paneles debería venir el regulador, inversor, y acá las baterías. Exacto. Sí. O sea que el esquema lo saqué del programa de simulación. Sí, el programa ya y como incorpora vos le elegís debe ser quizás una forma de conexión del inversor hacia las baterías y hacia el panel. Lo que el funcional quizás demuestre la disposición de los elementos, pero... Claro. Bueno, solo eso como una sugerencia. Pero sí, es Perdón, porque me interesó mucho el tema. Es que acá en el inversor que propones, ellos te proponen así, ¿viste? El esquema de conexión, te proponen esto. Porque no tiene, sí tiene el regulador derecho. Claro, esto está incorporado adentro del... Y los costos. Claro, no lo tienen incorporado. Porque si vos tenés, conceptualmente hablando, si vos tenés este punto fijo por el valor de la tensión de la batería, no podés hacer seguimiento del punto de máxima potencia en los paneles. No tenés manera de variarle ese punto. Entonces, bueno, solo eso para considerar por ahí el costo agregado de incorporar estos reguladores. Sí, igual el costo de los reguladores está asociado en la simulación está. Por eso yo quizás en el programa, en el funcional, la disposición de elementos sea distinta a lo que es la conexión. Porque quizás el programa está mostrando los flujos de energía, ¿sí? Y quizás la conexión sea de este estilo, donde tenemos el regulador y tenemos quizás la batería, en vez de conectarse ahí, venga a otra parte del inversor, ¿sí? Si bien en el programa lo representa el funcional así como está en el pizarrón. Yo porque como no está incorporado, o por lo menos no está en el estado como de materiales de elementos utilizados, solo como gran elemento batería, inversor y paneles y no los reguladores, tendrían una importancia ahí en el esquema. Más allá, digamos, cómo lo resuelve el programita después en la evaluación de costos y demás. Bien, eso fue una duda que me surgió al principio de diseñar y pensaba en los reguladores y había visto casos de los paneles, en vez de inyectarlo en continua, los inyectaban en alterna con pequeños inversores. También. Hice las averiguaciones ahí en generación aislada y me dijeron que lo ideal sería usar una misma arquitectura, así que tenga todo integrado para evitar problemas de comunicación. Yo creo que para darte una mejor respuesta es mucha práctica de esto, conectar las redes a ver cómo se comportan. Y bueno, yo utilicé en mi caso conectar los paneles a la barra de continuo. Pero sería bueno en algún momento verificar qué cambio hay si puedo tener varios clusters, ¿no? Sí, del lado de alterna, el problema, digamos, que empieza a surgir es cuando vos analizás una mini red, quién es el que consolida la frecuencia de esa secuencia, digamos, de regulador o de inversores en este caso, ¿no? Hay que tener un máster, y por eso ahí empieza a jugar un rol importante la comunicación. Bien. Porque alguien te tiene que fijar la frecuencia y los otros la tienen que seguir. Y eso sí, medio rápido.
Pero no está mal el esquema de que esté al lado de la barra de continua, solo atender que entre el panel y la barra de continua debería haber un regulador con seguimiento de punto máxima potencia para poder optimizar la captura del recurso. Sí, Nada más. sí, sí. Bueno, salvo esa duda que tenía de cómo se había incorporado eso, y después tenía una duda, viste, que después en la cantidad de panel, la potencia, si vas a la, bueno, Sí, no puedo volver a la presentación, pero ¿La del inversor? no, en los resultados de simulación finales de la propuesta, la potencia de paneles te da casi el triple que la potencia del inversor. Sí. ¿Por qué es eso? Porque yo digo, bueno, genero esta potencia en los paneles para entregarla a usar por el inversor. Claro, ese inversor en realidad lo que va a hacer es, se va a dimensionar en función a la carga, ¿sí? Porque los paneles van a tener que generar toda la energía para abastecer el día, ¿sí? Va a pasar algo por el inversor para la carga y el resto lo va a almacenar en las baterías. Esa es como la... O sea, vos generás... O sea, 2/3 de la energía que generan los paneles se van a la batería. Sí. Wow. Sí, sí, sí. Cuando vos tenés la curva de... Esta sería la curva del sol, ¿no? Y vos tenés la curva de demanda, poner una cosa así. Esta energía que te sobra acá de los paneles, tratás de meterla acá. Vale. Es lo que hace el programa. Incluso haciéndolo a mano te da parcial. No, está bien. Me llamó la atención que fueran 2/3, digamos. Interesante. Y después otra cosa que haces, ya esto es más una inquietud, vos hablas, digamos, del consumo de crear esta noción del valor de la energía en la comunidad y demás, pero me surgía la duda si comparativamente con un consumo medio, las comunidades que hoy no pagan la energía ¿qué tan buenos consumidores de energía son, digamos? ¿Derrochan la energía o hacen un consumo eficiente, aunque no ignorándolo, ¿no? Pero, Sí. pero por sus condiciones. Y hoy, en la actualidad, es un consumo por ahí ineficiente, ¿sí? Porque tienen equipos de baja calidad en eficiencia energética. Y, por ejemplo, si ellos, al desconocer un día frío, ¿sí? En vez de calentarse capaz con LP, enchufan una estufa eléctrica y ahí empiezan a consumir más energía. Pero sería bueno, ¿sí? Una capacitación, más allá de que son de bajos recursos económicos, ¿sí? Pero poder implementar un esquema de eficiencia energética básico con el simple hecho de separar los circuitos eléctricos de las luces. Tener una habitación, tenemos esta disposición de luces, separarlo en 3 por lo menos. Entonces, si está haciendo alguna actividad en aquel sector, prende las 2 luces y no tiene que tener las luminarias prendidas, ¿sí? De eficiencia en ese estilo, me refiero. No la envolvente de tener la mejor espuma para que no se escurra el calor, o las lámparas LED de máxima eficiencia, ¿sí? Cuestiones de eficiencia básicas que hacen la mejor calidad de funcionamiento de la red y para el servicio eléctrico. Bueno. Sí, eso me lo imaginaba, lo que no sabía finalmente si cuantificando el consumo diario por persona o algo así, si te va por arriba o por abajo de un consumo promedio recomendado por algún... Yo saqué de la página de gobierno, hay una tabla que tiene todos los consumos, ¿sí? Saqué los 113 kilowatts de ahí, ¿sí? Pero si vos dividías el consumo total de la comunidad y lo dividías por la cantidad de habitantes, te daba más elevado. Pero poniendo los edificios públicos. Poniendo los edificios públicos. ¿Y los edificios públicos? No, sin los edificios públicos. Sin los edificios públicos. Exacto, Okay. con la cantidad de habitantes nada más. Ok. Sí. Por eso es la propuesta de medir la energía en cada edificio público y ver cómo, porque seguramente la curva de consumo que mostré del INVAP sea distinta de un edificio público a un habitante. Sí. Incluso los días de semana y los fines de semana. ¿Esos edificios públicos qué son? ¿Por qué consumen tanto? Son iglesias, la policía, bomba de agua. Bomba de agua.
luminarias. Ahí está, ahí está. Sí. Y sí. Ok. 8 horas. Ahí es donde está. Sí. Ok, eso es todo lo mío. Muchas gracias. Gracias. Disculpa las preguntas, pero me No, ya vi. el proyecto. Voy a averiguar quizás tenga alguna conexión escondida dentro del programa. Dale. Muchas gracias. Eso sería todo por mi parte. Te felicito. Gracias. Gracias, profesores. Magíster María del Carmen Rubio, en su carácter de directora de tesis, ¿desea hacer algún comentario? Hago algún comentario. Lo felicito de nuevo, con Gracias. placer acompañarlos. Gracias. Se aprende mucho en esto. Y nada, un poco como cierre. Yo trabajo en la Secretaría de Energía, así que de ahí puedo brindarle toda la información. Esto es un sistema complejo, no es sencillo y Lucas lo sabe. Se acompaña mucho con esto de educación que manifestábamos. Estos parajes tienen historias muy largas, arrancaron con 8 horas, 6 horas por día con un equipo a gas, después tuvieron las escuelas con el tema del PERMER. Acá hay un problema grave que es la energía no medida, entonces nos cuesta mucho hacer estos análisis. Él se encontró con esto, la barrera de ver cómo hacemos una perspectiva cuando tenés energía no medida. A medida que vos le vas dando infraestructura, obviamente esta gente la va utilizando y en buena medida para poder desarrollarse. Entonces, cuesta mucho hacer una proyección. Hay que acompañarlo mucho con educación. Ya tenemos 2 parajes, Pilcanilleu de Lima y Laguna Blanca, que fueron los 2 primeros que nosotros hicimos esta experiencia. Nos pasó de todo, porque tuvimos problemas con el equipamiento que fuimos instalando, sistemas híbridos, solar y eólico, y también nos fuimos encontrando con esto, con que las potencias y las energías que habíamos medido no eran después las que resultaban. Obviamente la gente se encuentra con un suministro las 24 horas de tenerlo de 6. Así que estamos haciendo todo un plan de educación, estas cosas que saben que son a muy largo plazo, no es sencillo, pero se lo está educando. En su momento trabajamos mucho con armar gestores en eficiencia energética en la comunidad, es decir, gente que sea referente para los lugareños, la maestra, el cura, la enfermera, la gente de la comisión de fomento. Se capacitó a la gente de la comisión de fomento para que nos ayuden con el mantenimiento de los equipos que instalamos. Eso nos facilita mucho nuestro trabajo para no estar haciendo viajes e ir con cosas que localmente las pueden solucionar. Estamos interfiriendo en las viviendas, adentro de las viviendas, porque como decía Lucas, estas familias tenían conexiones directas. Ellos estaban acostumbrados que el generador, en su momento, cuando yo empecé a trabajar en el ente regulador allá en el 97, los generadores estos funcionaban 6 horas, entonces ellos tenían todo prendido. Cuando estaban las 6 horas funcionando, todo se les encendía. Bueno, esto después le fuimos incorporando tecnología, le fuimos incorporando las 24 horas y estas cosas, puertas adentro, no las habían modificado. Y eso nos generó muchos problemas en las instalaciones que les dábamos. Así que empezamos a interferir en las viviendas aguas adentro, poniéndole separación por circuito, poniéndoles disyuntores y térmica para que puedan seleccionar, trabajando mucho el tema de eficiencia energética. Vamos a ir un poco más allá también con el tema de edilicio para evitar las pérdidas que tienen en invierno y en verano. Se armó un tráiler de educación donde con docentes se fueron moviendo a estos parajes y los docentes se instalaron con un tráiler que le mostraba todo lo que es, el tráiler fue armado con energía renovable, lo hizo la gente de IPF con educación y le mostraban todo lo que es energía renovable y hicimos toda una capacitación. Lamentablemente por estas cuestiones políticas el tráiler después se convirtió para hidrógeno, que era, ahora lo vamos a volver a recuperar para la renovable, pero bueno, logramos medir cómo la gente con educación fue bajando los consumos energéticos. Hay un plan del Estado también con tarifas graduales, empezar a cobrar. Lo que no se cobra no se valoriza ni tampoco se cuida. Luca lo detalló muy bien en su tesis, así que
hay una decisión política de empezar a cobrar la tarifa que corresponda, pero tenemos que ir acompañándolo también con darle trabajo a esa gente y darle cuestión productiva, que ellos puedan desarrollar. Por eso es importante la tesis de él, fue muy completa, porque no se quedó solamente con la parte técnica o el desarrollo, sino que también plasmó posibilidades de desarrollo agroindustrial que pueda tener la localidad, porque hay que darle trabajo. Esas familias viven ahí, han vivido ahí toda su vida, y es ideal que se queden en ese contexto, que el que conocen, el que trabajan, el que producen, y no se vayan a formar parte del cordón de pobreza de la zona Bariloche, todos los que están en la zona sur, en lo que nos cerca les queda, las grandes ciudades. Esa gente, si no le damos infraestructura y desarrollo, se van después y son los cordones de pobreza de estas grandes ciudades. Entonces, hay un objetivo ahí de plantearlo. En cuanto al sistema eléctrico que mencionaba, así está funcionando, con ese mismo tipo de unipolares funciona en las otras dos localidades, así, tal cual. Hemos tenido algunos problemas con las baterías, pero está relacionado con el tipo de batería que instalamos, que tuvimos que modificarlas y demás, pero el unipilar funciona de esa manera. Así que hay mucho por hacer, la tesis de él la vamos a tomar y se la vamos a llevar a la gente de Aislada. Como él dijo, Naupahuén está ahora en un 50%. No es factible el gasoducto. Para la profesora que preguntaba, el tema del gasoducto, no hay un plan nacional para que tengamos un gasoducto cercano a esa zona que se justifique. Y lo de las líneas eléctricas podría llegar a ser en un futuro. Hoy es inviable, también como lo calculó Luca, hacerlo una conexión con el SADI, con el sistema interconectado. Pero obviamente que hay mucho para hacer, es un trabajo teórico, pero lo bajó mucho a la práctica, lo van a tomar, es aplicable, y después tiene que ir acompañado con todas estas cuestiones que yo mencionaba, para que realmente sea útil para la gente, para que lo valoricen más. Se está trabajando mucho. Esto con los parajes en la Secretaría de Energía arrancó en el 2013, desde el 2013 que estamos trabajando, y les puedo asegurar, si bien ha sido un paso lento, cuesta mucho, es difícil, se ha avanzado un montón con estas comunidades para que empiecen a... los primeros paneles fotovoltaicos que le instalábamos los rompían, para que tengan una idea. Se ponían los chicos a jugar al fútbol y nos aparecían rotos. Eso se ha modificado totalmente. La gente se ha apropiado de eso, aprendió, le dimos clases en la escuela, formamos estos referentes. Hay gente en la misma comunidad ya que los opera y mantiene las cosas mínimas. Entonces, logramos esa apropiación y el cuidado de estos equipos. Okay, bueno, muchas gracias. Gracias. Y te felicito. Un gran trabajo. Me encanta. Gracias. Gracias, profesora. A partir de este momento, los miembros del jurado evaluador se retiran a deliberar sobre la exposición de tesis, por lo que regresaremos en unos 20 minutos aproximadamente. No pasa. Bueno, habiendo finalizado la exposición de tesis por parte del ingeniero Kinsi, el jurado realiza el siguiente dictamen de la exposición oral y del trabajo de tesis. El jurado considera el aporte que este trabajo de tesis realiza para resolver el problema energético de comunidades aisladas, resultando ser entonces de importancia para la política energética provincial y nacional. Hay que destacar que la presentación oral reflejó cabalmente el informe escrito, inclusive superando la instancia escrita, mostrando un manejo acertado y sólido del conocimiento sobre el objeto de estudio. El tesista resolvió en la instancia oral las preguntas formuladas por el jurado. Sin embargo, se deja constancia que existieron otras inquietudes del jurado que, sin invalidar el resultado final de la tesis, fueron objeto de nuevas preguntas que el alumno resolvió oportunamente antes de la defensa de tesis. En el acto de defensa se le realizaron al tesista algunas preguntas técnicas sobre su proyecto que fueron resueltas adecuadamente. En resumen,
El trabajo del alumno ha sido sólido en cuanto a la resolución del objeto de estudio y al alcance del mismo, y deja abiertas posibles líneas de investigación futuras relacionadas con la temática de estudio. Por lo expuesto y por unanimidad, el jurado evaluador decide calificar esta tesis con la calificación de 10 sobresaliente. Felicidades. Gracias a los que están presentes, a mi familia, a mi pareja que no pudo venir, que está en el trabajo, que yo era en representación. Gracias al jurado y gracias al trabajo de acompañamiento de los tutores, que fue muy importante. Gracias a Miguel del Carmen. Gracias también a Ignacio, que lo veo conectado. Sí, Ignacio se tomó el tiempo de corregirme siempre la tesis. Muchísimas gracias. Mi amigo que está presente, mis compañeros de trabajo, mi jefe, sí, muchísimas gracias. Y bueno. A disfrutar. Gracias. Bueno, muchas felicitaciones, Lucas, la verdad que el trabajo es muy bueno. Felicitaciones, Lucas. Te mando de acá de Bariloche. Se me están esperando. Bueno, lo vamos a usar tu trabajo, Bueno, un montón lo vamos a usar. Cristian, Gracias, Fabi. ya nos vemos. Nos vemos. Gracias, profesora. Adiós. Gracias, doctora Gusowski, doctora Recalde, doctor Troviano, muchas gracias. Gracias, contadora Liliana Cardelli, ingeniero Risroya Vaca, el ingeniero Zagardoy, creo que también está conectado, que es el codirector de tesis. Yo no lo veo, pero me decís que está. Sí, le escuché la voz. Así que bueno, muchas gracias. Gracias y nos vemos la próxima. Muchas gracias por Muchas invitarme. Gracias. Gracias, adiós. Saludos a Chao. todos. Docentes.